Ahora continuamos con la consulta número 2. La pregunta 12 nos dice: los 5 primeros meses del año 2000 por sexo, pidiéndonos los integrantes de los 5 primeros meses del mismo año que se distribuyan por sexo. Para ello vamos a abrir nuestro programa SPSS, a la cual vamos a importar nuestra base de datos creada en un programa de Access. Para ello vamos a la opción Archivo, Importar datos, Base de datos y Nueva consulta. Seleccionamos la opción Access Database, siguiente, la opción Examinar y buscamos nuestra base de datos, sin olvidar que es un archivo de tipo ACCDB. Seleccionamos la base, damos clic en Abrir, Aceptar y Siguiente. Aquí podemos visualizar las diferentes tablas que posee nuestra base. Para ello regresamos a la pregunta y nos decía: los 5 primeros meses del año 2000 por sexo. Debemos pasar la tabla Migrantes, en la cual consta la fecha, la tabla Sexo, y vamos a ver nuestro informe para ver si nos pide alguna otra variable de otra tabla. Con nombre ya contamos. Ciudad, debemos pasar la tabla Ciudad. Estado migratorio, estado civil, estado migratorio. El sexo ya lo pasamos y nos pide calcular la variable tiempo de migración en años. Entonces pasamos las tablas y damos en Siguiente. Vemos que todas poseen relación. Siguiente, Siguiente y Finalizar. Esperamos a que se ejecute la operación de importar nuestra base de datos, en la cual procederemos a calcular las variables. Primero debemos crear nuestro año de migración. Para ello vamos a la opción Transformar, Calcular variable y vamos a darle el nombre de año mig, donde vamos a buscar en extracción de fechas la función xDateYear y la seleccionamos y la pasamos. Aquí vamos a pasar la fecha de migración. Damos clic en Aceptar y se ha ejecutado. Podemos observar en nuestra base original en vista de variables que se ha creado. Quitamos los números decimales. Luego vamos a proceder a de nuestra misma base de datos calcular el mes de migración. Vamos para ello a Transformar, Calcular variable, lo vamos a poner como mes mig, borramos lo que teníamos anterior y en la misma función de extracción fechas buscamos xDateMonth, la pasamos y pasamos la migración, la fecha de migración. Aceptar y podemos ver que se ha ejecutado en nuestra vista de variables la creación de esta nueva variable. Regresamos a vista de datos y al finalizar podemos observar las dos variables, el año de migración y el mes de migración. Ahora nos dirigimos a seleccionar solo aquellos casos que cumplen con el año 2000 en migración. Vamos a datos, a seleccionar casos. Si satisface la condición, sí, vamos a poner el año de migración que sea igual a 2000. Clic en continuar, aceptar y se han filtrado aquellos casos que cumplen con estos requisitos de haber migrado en el año 2000. Ahora vamos a datos, agregar y vamos a agregar nuestro mes de migración. Pasamos a variables por segmentación, damos clic en número de casos en recuento, crear un nuevo recuento y aceptar. Esperamos que se cree nuestra nueva base de datos con los recuentos.
regresamos a la base original, vamos nuevamente a datos, recordando que nuestra pregunta nos pedía los 5 primeros meses del año 2000 por sexo. Vamos a transformar a datos, agregar, y a nuestro mes le vamos a agregar el año de migración y el sexo. Le damos un nuevo nombre de recuento 1, una nueva base con el nombre recuento 1. Cabe recalcar que el año de migración ya está tomando solo de los 2000, de aquellos que han migrado en el año 2000. Entonces lo regresamos y solo pasamos el mes y el sexo. Aceptar y esperamos a que se cree nuestra nueva base de datos, recuento 1. Y aquí podemos visualizar los meses, el número de mes, el sexo y el recuento. Ahora vamos a datos en la nueva base de datos creada. Vamos a datos, a fusionar archivos, añadir variables y añadimos el recuento. Damos en continuar, seleccionamos la tercera opción y aceptar. Y vemos que se ha pasado nuestro recuento. Seleccionamos y damos clic derecho para poder ordenar de forma descendente. Y aquí ya podemos contar de mayor a menor los números de migración de acuerdo a este año y de acuerdo al mes, recordando que ya están segmentadas por el año 2000. Ahora nos dirigimos a analizar informes, resúmenes de casos, y vamos a pasar nuestro recuento de la primera base creada en variables de agrupación igual que las otras 3 variables, y el último recuento creado en la última base de datos lo pasamos al primer cuadro de variables. Limitamos los casos por los 10 primeros. Vamos a estadísticos y regresamos el número de casos. Continuar y aceptar. Esperamos a que se cree nuestra tabla y aquí ya nos menciona. Doble clic sobre la tabla y eliminamos aquellos que no nos sirven, como es el mes de migración, el sexo, y aquí podemos ya tener los 5 primeros meses de acuerdo al sexo, el número total de aquellos migrantes del año 2000. Damos doble clic sobre el gráfico, sobre la tabla, en la opción crear gráfico, seleccionamos barras y esperamos a que se ejecute la acción. Y nos aparece nuestro gráfico de barras por el número del mes y el sexo. Doble clic sobre el gráfico, doble clic nuevamente y nos vamos a categorías, ordenar por estadístico de forma descendente, aplicar y cerramos. Volvemos a dar doble clic sobre el gráfico y añadimos la etiqueta de valor para cada barra, para así conocer el número de casos que cada una representa. Cerramos las ventanas que nos aparecen y aquí ya podemos visualizar por cada número de mes cuántos migrantes se tienen de acuerdo a su sexo. Y para el informe vamos a seleccionar un caso. Por ejemplo, vamos a seleccionar el mes 4, que vendría a ser abril, del sexo femenino. Y aquí nos muestra solo 14 casos. Vamos a nuestra base original. Vamos a la opción datos, seleccionar casos si satisface la condición de en el año 2000 y
habíamos dicho el mes número 4 igual a 4 y que sea del sexo femenino. Sexo igual, entre comillas, porque no es una variable creada. Continuar y nos aparecerá esta ventana en la cual daremos aceptar. Una vez ya fragmentado nuestra tabla, nuestra base de datos en los casos que queremos, vamos a ir a analizar informes, resúmenes de casos y vamos a pasar todas las variables que nos pide nuestro informe. Nos pide nombre, ciudad, estado migratorio, nombre, ciudad, estado migratorio, nombre, ciudad, estado migratorio, mes de migración, estado civil, sexo, el mes, el estado civil, el sexo y nuestro año de migración. Desmarcamos limitar los 100 primeros casos, ya que nosotros necesitamos que seleccione de toda nuestra base de datos. Damos a aceptar y nos aparece el resumen de los casos. Habíamos dicho del año 2000, del mes 4 y que sea de sexo femenino, y nos muestra 14 casos. Y en el informe nos muestran 14 casos del total que hemos escogido, y para comprobar podemos ver que son de sexo femenino del año 2000 y del mes número 4. Y esta es la respuesta a la pregunta número 12.